Hermanos, bienvenidos de nuevo al sitio de la lección divina del tercer domingo del tiempo ordinario, año B. Invocamos la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestras conciencias. Mueve nuestra inteligencia, nuestra voluntad, para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo Jesús en Cristo. Que tu palabra llegue a toda nuestra vida y se haga vida en nosotros. Amén. El Evangelio de este domingo nos viene del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20. Escucharemos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y creen en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. En el momento de la meditación buscaremos de entender qué significa la palabra de Dios. La lectura del Evangelio de hoy es la historia de la llamada de los primeros discípulos que inaugura el ministerio de Jesús, que se divide en dos partes. Los versículos 14 al 15, el comienzo de la predicación de Jesús en Galilea. Versículos 16 al 20, el llamamiento de los cuatro primeros discípulos. La primera parte, como signo de ruptura respecto a lo anterior, Marcos ha ofrecido un breve y pregnante sumario donde recoge los motivos y temas del mensaje. El Evangelio es un mensaje nuevo que rompe las antiguas concepciones y desencadena un movimiento que repasa los límites del judaísmo tradicional. Después de la resurrección de Jesús, los discípulos reciben la orden de regresar a Galilea para ver allí al Señor glorificado. Para el Evangelio, Galilea es como un símbolo. Se trata más bien de un mensaje que Dios mismo transmite a través de su portavoz en un determinado momento histórico y con un contenido preciso. Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Es el comienzo del tiempo último que está bajo el amor y la luz de Dios escatológico, que en cumplimiento no equivalga al fin. Se deduce de la palabra inmediata. El reino de Dios está cerca. La interpretación según la cual el reino de Dios ya estaría presente de hecho. El reino de Dios o la soberanía de Dios o el reinado de Dios, como también puede traducirse, no es ninguna organización, ningún espacio delimitable, ninguna región que pueda señalarse,
sino más bien un acontecimiento, la realización de una acción divina. Desde este modo se da ya en el ministerio de Jesús una presencia de la soberanía divina, una presencia de la salvación. Ese es el misterio del reino de Dios. La proximidad puede descubrirse y por ello su reino se ha acercado, aunque todavía no aparezca cósmicamente. Este Evangelio de Dios es una luz vivificante en medio de un mundo frío de odio y envidias. Es un rayo de esperanza que Jesús proyecta sobre los corazones oprimidos y desesperanzados. Por eso, un anuncio beatificante de la voluntad salvadora de Dios sigue la exhortación a convertirse y a creer en el Evangelio. De acuerdo con la imagen del Antiguo Testamento, conversión significa la vuelta atrás en el camino equivocado, o más claramente, en retorno a Dios, de quien el hombre se había apartado. Los fallos morales, la maldad contra el prójimo, la injusticia y los vicios alejan de Dios al hombre. Lo descarrían respecto de Dios. Quien quiera convertirse según el pensamiento de Jesús debe empezar por responder con un sentimiento íntimo de alegría a la oferta de salvación que Dios le hace. Debe aceptar el mensaje de Jesús creyendo. La fe es más que un reconocimiento y aceptación de lo que Jesús anuncia y enseña. Es también confianza en el poder salvífico de Dios, expulsión de toda duda y zozobra, pleno convencimiento de la proximidad de Dios en la persona de Jesús. Fe es liberación de la propia existencia mediante la entrega de sí mismo a Dios. Fe en el Evangelio es la confianza absoluta de que tal liberación está asegurada en el mensaje y persona de Jesús. La segunda parte habla la vocación de los apóstoles. Este seguimiento que en un sentido externo se dice también de las turbas populares, tiene en el discípulo un sentido espiritual más profundo. El discípulo entra en comunión de vida con el Maestro, que desde ahora condiciona su vida e idea. Le da su doctrina e instrucciones, le señala incluso su camino en la tierra y le hace partícipe de sus tareas. La llamada a seguir a Jesús exige fundamentalmente la renuncia a los bienes terrenos por causa del reino de Dios. Aun cuando las circunstancias de la vida y las tareas en que el llamamiento encuentra a cada uno sean distintas. La palabra de Jesús abre un camino de seguimiento, llama y ellos lo siguen. En ellos, en su vinculación con el Señor, en su proximidad y distancia, en su elección por parte de Dios y en su pequeñez y debilidades humanas, se reconocen a sí mismos los lectores creyentes.
En la falta de comprensión de los discípulos, los lectores se hacen conscientes de su insuficiencia, que no impide la donación de Jesús a los suyos. De este modo, la llamada a seguir personalmente a Jesús se convierte en exhortación para sumarse de una forma consciente a la comunidad de discípulos del Maestro. En la falta de comprensión de este modo, aparece felizmente lo que es la llamada de Dios, y en seguimiento los lectores deben ver en esta historia, además, del primer éxito de Jesús, la incipiente convocatoria del pueblo de Dios, en primer paso hacia la formación de su comunidad. No es casual que estos discípulos vengan presentados con sus propios nombres. Para los lectores no son unos desconocidos, sino los adelantados del círculo del discípulo de Jesús. ¿Por qué? Los discípulos son los primeros compañeros de Jesús, los que comparten su temprana y floreciente actividad, de la que más tarde podrán ser testigos. Así vamos a contemplar qué quiere decir Dios con nosotros. Está cerca el reino de Dios. El Señor viene a mostrarnos cómo debemos vivir para actualizar en nosotros el amor del Padre. ¿En qué aspectos de tu vida reflejas y actualizas el proyecto del Padre? ¿Puedes decir que tu actuar es expresión del reinado de Dios en tu vida, en tu familia y en tu trabajo? Conviértense es el proceso continuo de la identificación con el proyecto del Padre. Es una tarea que dura toda la vida. No se termina nunca porque la meta es la configuración con Cristo. Confronta tu vida con lo que el Señor quiere y espera de ti. Pues puedes decir que en tu vida buscas vivir el proyecto de amor del Padre. Vengan en pos de mí. Es la invitación que hoy el Señor te hace. Estar con Él, empaparte de su vida y así ser capaz de imitarlo para vivir como Él lo ha hecho. En tu vida y en tus actitudes reflejas la vida y las actitudes de Jesús. Se nota que estás en proceso de identificación con el Señor porque buscas hacer vida la palabra y tener sus mismos sentimientos. El seguimiento de Jesús implica creer lo que Él creyó, interesarse por lo que Él se interesó, mirar a las personas como Él las miró, amarlas como Él las amó. ¿Cómo aceptar esta invitación permanente del Señor? ¿Das importancia a tu conversión o sigues siendo un cristiano mediocre? Jesús elige a los discípulos para que estuvieran con Él, para que formaran comunidad con Él, aprendieran de Él, se identificaran con Él. ¿Experimentas en ti esa fuerte llamada del Señor? Revisa tu vida para seguir a fondo el llamamiento de Jesús. Así oremos. Gracias, Jesús, por llamarnos a estar contigo, aún inmerecidamente con nuestros conflictos.
Te damos gracias por todas las ocasiones de gracia que nos has regalado, enseñándonos a conocer tu voluntad y llevándonos por el camino correcto de la vida. Pedimos perdón también por las ocasiones que no hemos sabido responder a tu llamado y por las incoherencias de nuestra vida, cuando no hemos sabido valorar el amor que tú nos regalas y buen amor de nuestros hermanos. Amén. Así, hermanos, finalmente comprometemos algunos puntos para vivir este domingo y toda la semana. Analiza qué tienes que convertir en tu vida para seguir la llamada del Señor. Intención personal, que reavive la vocación del llamado que el Señor me ha hecho primero en mi familia, en mi trabajo, dando señales de vida y esperanza entre mis hermanos. Intención comunitaria, que en mis pequeñas comunidades sea miembro y testigo de la fe de mis hermanos, dando un claro testimonio de amor y vida en ellos, enseñándoles a valorar el llamado que el Señor les ha hecho y en por qué los ha elegido para su servicio. Así, hermanos, muchísimas gracias por atención y que el Señor nuestro Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bonito domingo a todos.